de ayudar, mantener el ministerio, extender el reino de Dios a través de esta iglesia. Van a ir oyendo la palabra de Dios en Génesis capítulo 3. Y el tema del sermón de hoy es la cruz de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes sabían que en el Antiguo Testamento también vamos a encontrar vestigios? Vamos a encontrar el precio que nuestro Mesías tenía que pagar. Amén. ¿Tienen la palabra de la lista? Amén. Génesis capítulo 3, desde el 21 de Génesis capítulo 3, 21 al 24. Nos ponemos de pie. Le pedimos al Señor que me use como su instrumento, que me use como el proclamador, el heraldo de la palabra de Dios. Padre mío, nosotros solamente nos preparamos, escribimos, pero tú eres el que le da vida, Señor, a esta palabra. Tu Biblia, la palabra, el Logos, está escrita por el Espíritu Santo y Él es la que nos da vida, Señor, nos da fe. Padre, a través de esta lectura, avívanos. Pon palabra en nuestro corazón, que avive, Señor, nuestros huesos, para la gloria de tu santo nombre. Que la meditación de mi corazón y las palabras de mi boca sean gratas delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Génesis capítulo 3, del 21 al 24 leemos: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y le dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Que el Señor nos bendiga con su santa palabra. Usted siga alabando al Señor por su sabiduría, por habernos llamado. Que cuando leemos esta palabra nosotros la entendemos y decimos: Señor, eres grande en sabiduría. En Génesis capítulo 3 está la historia de la caída del hombre, Adán y Eva. Ustedes ya la saben, no la vamos a repetir, ¿verdad? Fue tentada primero la mujer vio que el fruto era apetecible y ella comió de lo que Dios había dicho no coman, pero la serpiente, astutamente Satanás disfrazado de serpiente, entonces convence a la mujer y esta convence al hombre. Ahí tenemos el problema que tenemos hoy día. Desde ese momento Satanás y todos esos demonios trajeron todos los problemas que usted ve en la tierra hoy día. Cuando le echan la culpa a Dios de que por qué hay hambre en África y mueren niños, tantas enfermedades que hay, destrucción como la que acaba de ver, el terremoto terrible, todo eso es producto del pecado del hombre. Dios tenía otro plan para la humanidad. Amén. Somos culpables por haber desobedecido a Dios, pero Dios tiene un plan de salvación. Al momento de que todo cae, que el hombre toma decisión por su libre albedrío que Dios le dio y toma la decisión errada, ya Dios estaba preparado para eso. Tenemos un Dios soberano que sabe todo. Él ya tenía un plan perfecto de salvación y aquí empieza, mis hermanos, ahí mismo, en la misma caída del hombre ya Dios empieza a obrar su plan perfecto. Tenemos un Dios maravilloso que cuida de nosotros. Solamente apégate a Él y no oigas todas esas voces que el enemigo envía para que dudemos del amor de Dios. Desecha todo eso y dice: no, mi Dios tiene un plan perfecto para mí y para la humanidad. Todo aquel que crea en este mensaje va a ser salvo. Y que Dios tiene un plan maravilloso. Usted lo va a encontrar en toda la Biblia, que Él tiene escogido, Él tiene un grupo escogido.
escogió a Israel, te escogió a ti, por eso estás acá. Y tienes que llenarte de Él para seguir haciendo la obra que Él nos envía. Ahí está, mi hermano, el trabajo de nosotros, de esta iglesia, de ti como creyente. Aquí empieza entonces el plan. ¿Cuál fue el plan? El primer, que tenía que haber derramamiento de sangre para cubrir el pecado del hombre. Ahí está, en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, ahí entre líneas, se supone de que hubo un sacrificio animal, que es el primer testigo de lo que Dios iba a imponer después como institución, que iba a haber derramamiento de sangre para cubrir el pecado del hombre. El hombre se había cubierto de hojas y no era suficiente. Las hojitas no cubren, es una manera muy precaria de esconderse. Porque ellos vivieron desnudos. ¿Por qué se vieron desnudos?, le preguntó Dios. ¿Cómo ustedes supieron? Si ustedes vivían con una mente como la de un niño que no sabía ni bien ni mal. ¿Quién es el Señor? Comieron del árbol del bien y del mal, del que les dije que no comieran. Entonces empezaron a echarse la culpa, ¿no? El hombre, la mujer que me diste me dio de comer. La mujer, la serpiente me engañó. Todo el mundo a poner excusas. Hasta hoy día estamos dando excusas para no entregarnos al Señor totalmente. Hasta hoy día hay muy buenas excusas. ¿Por qué la gente no viene a buscar a Dios a la casa? Hay buenas excusas cuando alguien cae en pecado. Ay, la tentación era muy fuerte y yo estaba débil. Siempre va a haber excusas, mis hermanos, pero el Señor, que tiene su palabra, Él siempre va a decir que Dios nos dio siempre la puerta, la salida para escapar del pecado. Por eso tenemos que llenarnos de Él, mis hermanos. Entonces le hizo esas túnicas, hubo un derramamiento de sangre, y ahí ya está el primer testigo, el primer ejemplo de lo que habría suceder. Y más tarde vamos a ir muchos pasajes hoy día para que usted comprenda ese plan maravilloso de nuestro Señor. Entonces, ese primer sacrificio con derramamiento de sangre para lavar, para tapar el pecado, para tapar la desnudez, para apaciguarlo y cubrirlo parcialmente también, todavía habría de venir un sacrificio perfecto, pero ese era el primer ejemplo. El daño estaba hecho y se necesitaba un sacrificio perfecto de un cordero santo inmolado para cubrir el pecado y pagar por nuestra redención. Pasamos a otro dueño, mis hermanos. Satanás nos arrebató todo lo que nuestro Dios nos había dado. Nos había dado autoridad. Teníamos el espacio para reunirnos con Dios todos los días. Se reunía Adán y Eva con Dios todas las tardes y conversaban y no morían. Pero después del pecado, nadie puede ver cara a cara a Dios y vivir. Solamente tenía que cumplirse ese sacrificio que había de venir, el Cordero de Dios, para que pudiéramos mirarlo otra vez cara a cara. En Hebreos 9, 22 y 23. Primero Levítico para ir luego al cumplimiento de esa palabra en hebreo. Vamos a leer Levítico 17:10. Levítico 17:10. Ahí está. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos come alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ese mandamiento estaba en Levíticos. Para Dios la sangre significa vida, y le había prohibido en el Antiguo Testamento a los israelitas comer sangre. Todo animal que hasta el día de hoy comen los judíos tiene que ser desangrado de una forma
comercial kosher. Por eso cuando usted va a un supermercado hay una sección que dice kosher. Para ellos cumplir con esto, que la sangre no tenga nada de sangre, que la carne no tenga nada de sangre. Entonces hay un proceso. Incluso tiene que estar firmado por un rabino para que esté certificada que es kosher. Nosotros ya no aceptamos eso porque todos los alimentos ya fueron purificados, amén. Todos los alimentos, luego usted puede leerlo en Colosenses capítulo 2, que todos los alimentos están purificados. Ya no aceptamos ese mandamiento de no comer sangre. Usted ya va y compra su carnita, cocínela y nos comemos el bistec ahorita en verano. Pero hay muchos que ya se lo están comiendo casi crudo eso. Ya eso está como medio raro. Pero no está pecando. ¿Entiendes? Porque ya los alimentos están purificados delante del Señor. Pero acá realmente el mensaje es que la sangre significaba algo para Dios. Esa sangre que iba a ser derramada por el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se va a cumplir en Hebreos capítulo 9, 22 y 23. Vamos a ir. Ahí está. Hebreos 9, 22, 23. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pues es necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9, 22. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, eso es todo. Porque alguna persona le puede preguntar a usted, le dice, ¿por qué tuvo que morir Cristo así de esa forma? Porque estaba escrito, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y porque ese sacrificio en la cruz, nosotros tenemos acá una cruz, pero está vacía. Porque el Cordero que fue inmolado allí resucitó de entre los muertos. Pero ese Cristo derramó su sangre preciosa, ese Cordero, el Cordero de Dios. Más tarde vamos a llegar ahí. Vamos a ir a otro versículo que demuestra la cruz de Cristo, que es el modelo, que es una sombra de lo que había de venir. La serpiente en el desierto, Jesús lo mencionó, pero vamos a ir primero al Antiguo Testamento, de Números 21, 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. ¿Usted se acuerda de la historia? En el desierto salieron serpientes venenosas, estaban matando al pueblo, y el pueblo se quejó. Entonces, la solución que el Señor le dio, dijo, levántate, pon un asta y hazte una imagen de una serpiente, ponla arriba en la punta del asta y levántala. Y cada vez que una serpiente muerta a alguien, esa persona tiene que mirar al asta, a la vara esa levantada con una serpiente arriba, y será sano. Cuando los israelitas se quejaron contra Dios y Moisés, Dios envió serpientes venenosas que mordieron al pueblo, causando muchas muertes. Era un pueblo quejoso, un pueblo que Dios sacó con prodigios, con señales de Egipto, le abrió los mares. En el desierto los defendió de los egipcios, ahogó los egipcios con esas olas del mar que se abrió y luego se juntaron. Ese era el ejército más formidable, fuerte que existía en ese tiempo. Israel era el pueblo más débil, no tenía armas, era un pueblo esclavo por 430 años. Jehová peleó la batalla por ellos. En el desierto tuvieron sed y Dios les abría la peña y brotaba agua de la peña milagrosamente. Tuvieron hambre, Dios les dio maná. Dijeron, este maná nos tiene ya cansados, queremos carne y cebollas como comíamos en Egipto, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Dios les enviaba codornices, pero mientras estaban hartándose de codornices, también
también venía la plaga de la ira del Señor. Y muchos morían por este comportamiento errado de este pueblo duro de corazón. Aquí pasó igual, pueblo que goza. ¿Por qué somos así, mis hermanos? ¿Por qué nos quejamos? En vez de darle gracias al Señor todos los días, gracias Señor porque tengo 2 pies, 2 ojos. Hay otras personas que no, y no tienen su vista, pero se levantan dándole gracias a Dios. Otra persona que no se puede parar, poner de pie, pero se levanta y le da la gloria a Dios porque Dios le da una nueva oportunidad de adorar en ese día, de ver su familia. Es nuestra actitud, mis hermanos, la pecaminosa. Por eso Dios le envía ese castigo y también le envía la solución. Moisés entonces hace esa serpiente, manda hacer esa serpiente de bronce en un asta, y se les dijo que todo aquel que mirara a la serpiente serían sanados. Vamos a ir ahora a Juan 3, 14, 15. Cumplimiento, el por qué en el Nuevo Testamento Jesús lo menciona. Y dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí sigue Juan 3:16, ¿no? El Señor se compara a esa asta. Así como el asta, esa serpiente fue levantada, así mismo el Cristo, el Mesías, será levantado también. Está mencionando de que va a ser levantado en una cruz. Cumplimiento, mis hermanos. Ya se cumplió. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. Por eso usted tiene que estar leyéndola. Por eso usted tiene que estar ahí metido en la palabra de Dios. Cuando no entienda, pregúntele. El Espíritu Santo te va a contestar con otra palabra más adelante. ¿Todavía no entiendes? Acércate a una persona que tú veas bien madura en las cosas de Dios. Acércate a nosotros. Acércate a los ancianos. Y quieren las cosas de Dios. Jesús, al ser levantado en la cruz, se convierte en el medio de salvación para aquellos que creen en Él. Al igual que la serpiente de bronce fue el medio de sanación para los israelitas que miraban a ella. Pero el hombre por defecto es un idólatra. Y esa asta con esa serpiente tuvo que ser destruida, mis hermanos. Sí. El hombre es idólatra. La Biblia relata que la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto fue destruida por Ezequías, rey de Judá, porque los israelitas comenzaron a adorarla y a quemar incienso llamándola Nehushtan. Le pusieron nombre de un dios falso. Vamos a ir al número 21, 4 y 9 para que lo veamos. Lo que es el hombre, mis hermanos, un beneficio que le hizo Dios, pero para que en su fe mirara. Dice, esto lo puso Dios para que creyéramos que Dios es poderoso, pero al final estaban adorando el asta con la serpiente, arrodillándose a ella. El número 21, 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Or, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se quejaron de maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora vamos a ir a Segunda de Reyes 18:4. Ezequiel destruye la serpiente de bronce porque los israelitas la habían convertido en un ídolo
le quemaban incienso y la adoraban, considerándola como un dios. Entonces está hablando aquí del rey Ezequías. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Entonces, mi hermano, ¿qué aprendemos de esto? Somos idólatras. Por eso la cruz del Señor, la cruz de Cristo, no puede ser cargada, idolatrada. No puede llegar la persona de rodillas y destruirse sus rodillas, porque hizo cuadra y hasta kilómetro, lacerándose, flagelándose, que le salga sangre, para llegar a ver aquella cruz que tiene cierto poder. Todo eso lo prohíbe el Señor. Todo eso es idolatría y tenemos que huir de todo eso. Lo único que me lava de toda culpa es la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder, mis hermanos. Es la sangre del Cordero de Dios, es el precio. Nosotros la tenemos aquí, pero es el precio que pagó, para que usted la mire y diga, hubo un precio muy grande para que yo esté aquí adorando al Señor. La salvación es por gracia, la salvación es gratis, la salvación es un regalo de Dios, pero tuvo un precio muy caro, mis hermanos. No lo tomemos livianamente, no lo demos por hecho. Es un recuerdo todos los días. Señor, pagaste un precio muy alto por mí, tengo que yo también pagar el precio, Señor. Nunca podré pagarle con nada, ni con dinero, ni con mi servicio. Solamente el Señor quiere un corazón arrepentido y amándolo a Él verdaderamente. Un corazón enamorado del Señor, dispuesto a escuchar qué quieres que yo haga hoy, Señor, por ti. Por eso despiértate, iglesia. Despiértate, iglesia. Hay poder en la sangre de Cristo. Pero si nosotros nos dejamos llevar por el desánimo, no hay nada que hacer, esto va de mal en peor, el enemigo está triunfando. Pero cuando nos levantamos a dar testimonio del poder que tiene la cruz, donde murió mi Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese precio que Él pagó por nosotros, y nosotros vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, las cosas van a cambiar. Hay poder en la sangre de Cristo, mis hermanos. También en el Antiguo Testamento encontramos la Pascua, que ya pronto vamos a celebrar. Por eso nosotros la celebramos. Nosotros observamos el calendario litúrgico. Todos los años pasamos por el nacimiento de Cristo. Lo celebramos porque está escrito. ¿Cómo hemos de olvidar? ¿Cómo los niños vamos a enseñarles de que hubo un milagro portentoso que una virgen concibió por el poder del Espíritu Santo? Y el santo ser que iba a pisar esta tierra no vino con la semilla del hombre, vino con el poder del Espíritu Santo, y por eso Él es sin pecado. ¿Cómo nosotros vamos a esconder eso a nuestros niños? Amén. Tenemos que recordárselo, que eso fue un milagro en la entrada de Jesús a este mundo. Luego, cuando ya Él cumplió sus 33 años, 3 años de servicio al ministerio, dando testimonio de Dios, proclamando el evangelio del reino de Dios, predicando la proclamación de la palabra de salvación, predicando el evangelio del reino, libertando a todo cautivo, sanando a los enfermos y libertando a los cautivos por el diablo. Él hacía todos esos ministerios. Él hacía 4, mi hermano. Predicaba el evangelio del reino de salvación. Predicaba, y luego el segundo era enseñaba la palabra de Dios. Dedicaba a enseñarles, a moldearlos, a discipularlos. La palabra ahora que estoy predicando te inspira y te despierta, pero tiene que empujarte a estudiar la palabra del Señor. Esa es la que moldea, esa es la que te
te forma. Si tú no vienes a estudiar la palabra de Dios, no es suficiente con el sermón del domingo. Si tú no vienes a estudiar la Biblia, esta iglesia cuando estaban en su apogeo, a lo mejor todos los salones estaban llenos en sus clases. Pero como el pueblo entra en esa perecita, en ese conformismo, en esa, no, pues a mí nadie me lo exige. Pues sí, vivimos en un país donde tenemos libertad, pero hay uno que te está diciendo, hija mía, ¿estás pagando el precio o estás viviendo todo muy fácil? Hay uno que sí me está siguiendo ahí arriba. Dice, yo sí pagué el precio por ti, ¿lo estás pagando tú? ¿Verdad que sí tenemos que, el pastor no tiene que estarlo regañando cada domingo, ¿verdad? Ustedes su jefe lo regañan todos los días para que haga su trabajo. ¿Verdad que no? Porque usted quiere mantenerse ahí, subir y que le dé su chequecito. Tiene una motivación, ¿verdad? Pues aquí la motivación es más que un chequecito. La motivación es agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que Él también me diga, entra, buen siervo, fiel, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. ¿Y qué nos pide el Señor? Lo poquito, hermanos. ¿Qué nos pide el Señor? Nada. Para que vivamos quieta y reposadamente, no asustados. En Éxodo capítulo 12, mis hermanos, está la Pascua que vamos a celebrar ya dentro de poco. Como 2 semanas ya entramos a la Pascua, 2 domingos, mi hermano. La entrada triunfal de Cristo, pero antes de eso está en el Antiguo Testamento. Ya está escrito, mis hermanos. Éxodo capítulo 12, del 12, para no leerlo todo. Éxodo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes no será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomarás, de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierba amarga comerán. Esa es la institución de la Pascua. En hebreo se pronuncia Pesha, que significa pasar por alto o saltar. Y conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. La palabra Pesha deriva del hebreo y significa pasar por alto, refiriéndose a cuando el ángel de la muerte pasó por alto en las casas de los israelitas durante la última plaga de Egipto, cuando el Señor dijo, van a matar un cordero, su sangre lo van a pintar, van a matar, ungir, van a poner la sangre del cordero inmolado y van a ponerla en los marcos de sus puertas. El Espíritu de Dios va a pasar, el Espíritu va a matar a todo primogénito de Egipto, desde hombre hasta animal. Todo que haya nacido primero va a morir. Pero donde el Espíritu vea que hay una casa contada con la sangre del cordero, va a pasar por alto esa casa y va a continuar a la próxima. Donde no esté pintado de sangre, va a entrar y va a matar ahí. La Pascua en inglés tiene una mejor traducción, se llama Passover. Sí, tiene una traducción más exacta a lo que es en hebreo, Passover, nosotros le llamamos Pascua, pero es pasar por alto. Esto quiere decir de los planes perfectos de nuestro Dios.